Venezuela siempre, siempre Venezuela. En esta oportunidad vamos a conversar con representantes del M21, el Movimiento 21 de Noviembre, que se encuentran en varias regiones del mundo, en este caso en el Reino Unido, dos representantes, y también tenemos a Eduardo Carvajal, quien es representante internacional de esta organización. Vamos a saludar primero al equipo. Saludemos a la señora Vilma, Vilma Bradley, desde el Reino Unido. Muy buenas tardes, bienvenidos todos al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Alan. Muchas gracias por invitarme otra vez. Esta es la segunda vez que participo en tu programa y permíteme felicitarte por esta labor tan importante que tú estás haciendo por nuestra nación. Necesitamos que más venezolanos entiendan que las cosas grandes en la vida se han logrado peleadas. Así es. Sí, la discriminación racial en los Estados Unidos se llevó a una guerra para poder darle los derechos a las personas de color. Las mujeres en Inglaterra tuvieron que pelear después de la Segunda Guerra Mundial para tener acceso al voto. Eso fue peleado. Todos los derechos que los trabajadores, ahora se celebra el 1 de mayo porque eso fue peleado por los trabajadores. Todas las cosas grandes de la vida, lamentablemente, hay que lucharlas, hay que pelearlas. Y eso lo tiene que entender el venezolano. Eso no llega hecho del cielo. Y por eso nosotros tenemos que seguir en esta lucha. Entonces, te felicito realmente. Bueno, hay un aspecto importante, quisiera que Lila nos enfocara este aspecto, el tema de la defensa de los derechos de Venezuela en el Reino Unido. Recordemos que hay disputas por el oro que se encuentra en el Banco Central de Inglaterra y sobre todo la necesidad, el por qué defender esos recursos en este momento en el país donde encontramos un régimen voraz que prácticamente quiere agarrar todo, pero no para beneficio del pueblo, sino para beneficio particular, Lila. Buenas tardes, bienvenida al programa. Bueno, Un ahora sí. momento, Irma, por favor, que ella va a hablar referente a lo del oro porque ella tiene más los argumentos y la información veraz para la ciudadanía en general, para los Bueno, venezolanos. perfecto, Vilma. Le devolvieron la pelota. Vamos entonces a conversar. Yo realmente tuve mi primer contacto con el Parlamento británico fue en el 2018 y aunque siempre fui activista por las cosas buenas en mi país, pues lo que me movió fue la masacre del señor Oscar Pérez. Eso fue lo que me movió. Y tuve mi primer contacto en el 2018 con mi miembro del Parlamento local. Tenemos ese derecho, se llama cirugía. Todos los ciudadanos británicos tenemos derecho a hacer un petitorio en cualquier dirección al cívico, al miembro del Parlamento. Fui a pedir que se cuestionara la presencia de Haifa Aizami en la Corte Internacional de la Haya, invitando a un señor que se llama Michael Moreno, que es un delincuente, la masacre de Oscar Pérez y también la reelección de unas fraudulentas elecciones del señor, o si se le puede llamar señor, Nicolás Maduro. En el 2019, más adelante, bueno, eso fue ese petitorio que introduje, pero más adelante, pues en el 2019, cuando se autoproclamó Guaidó presidente de Venezuela, pues se comenzó a hablar del oro, porque fue cuando después de esas fraudulentas elecciones pidió acceso y control al único oro que quedaba en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra en la City de Londres. Realmente habían 360 toneladas de oro
eran 32.500 lingotes. De esos lingotes solamente quedan 2.500, que son 31 toneladas por el valor de casi, hoy en día ya serían 2 billones, que serían 2.000 millones de dólares el valor de ese oro. Ellos pedían acceso al oro diciendo que ellos iban cuando llegó el COVID-19, que ellos iban a darle parte a las Naciones Unidas y que con eso iban a hacer colegios y salud, iban a abrir hospitales, iban a dar ropa, comida a la gente. Con ese cuento llegaron cuando la corte comercial en Inglaterra pues no reconoció la legitimidad de la representación de Maduro, porque esas elecciones fueron unas elecciones fraudulentas y ya había un indicio de que no era el representante legal de los venezolanos. Con todo esto, la señora Delcy Rodríguez y el señor Moncada introdujeron una contrademanda en contra del banco. Cabe destacar que cada vez que se hacen estas demandas y estas contrademandas, nosotros estamos hablando de miles de millones de dólares, porque cada buró de esos abogados en Londres cuestan cantidad de dinero y todo eso sale del erario público de Venezuela, porque ellos querían retirar eso. En la contrademanda, el señor Guaidó se postuló también para tener acceso al oro, pues se conformó una batalla entre dos impostores, porque ambos eran impostores. Nosotros introdujimos, yo me hice miembro del Movimiento Ciudadano para mayo de 2022 y yo con el Movimiento Ciudadano introdujimos un petitorio para Parlamento Británico para que ellos entiendan, porque no podemos tener ninguna influencia, porque estos son, por supuesto, instituciones independientes, pero para hacerles saber al Parlamento Británico que vemos un grupo de venezolanos de a pie, venezolanos de comunes y corrientes, que sabemos que ese oro está allí y que realmente somos los verdaderos propietarios de ese oro. Ahora, no dime una cosa, Vilma, en este marco de presencia de este grupo de representantes venezolanos, ¿en qué condición queda el oro? Porque definitivamente pues no hay una posición ya firme por parte de la autoridad británica sobre el tema de quién es el legítimo representante del manejo de este oro en el Banco de Londres. Bueno, eso precisamente por lo que lo que le estoy proponiendo yo al Movimiento Ciudadano, a la señora Lila y al señor Carvajal, es que nosotros nos mantengamos con una comisión firme, representativa de la ciudadanía y continuar en contacto con el Parlamento británico. Recuerda que la casa del generalísimo Francisco de Miranda, su casa de familia en Londres, se recuperó, fue así. La familia Fonboná, era una familia venezolana de a pie y con su presencia permanente para que esa casa se la pudiese vender el gobierno británico a Venezuela, pues ellos continuaron enviando cartas, haciendo actos de presencia y el gobierno inglés al final se le vendió la casa cuando el señor Carlos Andrés Pérez envió el dinero y se compró la casa, que es hoy el consulado de Venezuela y es parte del erario del Estado, del erario público del gobierno venezolano. Pero eso fueron años de lucha. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ese es el acto de presencia, lo que hace que lo tuyo no te lo quiten. Mira lo que hicieron los norteamericanos con la parte sur de los Estados Unidos después de la guerra con México. En California no hay nada. Hasta los árboles son artificiales. Eso era arena. Ahí no había nada. Y allí fue que ellos colocaron a Hollywood, allí fue que ellos colocaron las grandes industrias, las trasladaron y las colocaron precisamente allí, donde esa tierra fue disputada a través de una guerra para hacerle entender al mundo que eso era territorio norteamericano. Es la presencia lo que nos va a hacer a nosotros hacerle entender al gobierno inglés que aquí habemos venezolanos, que sabemos que ese oro está allí y que le vamos a hacer seguimiento para que ese oro no se le permita
el retiro al Banco Central de Venezuela hasta que no se refunde la República en Venezuela y verdaderamente exista un gobierno venezolano elegido con transparencia y por el pueblo venezolano como tiene que ser. Bueno, esa palabra pueblo no la vamos a usar más, me dijeron a mí. Está demasiado rayada. Por la ciudadanía venezolana. Muchas gracias, Vilma. Vamos a conversar entonces con Lila. Lila, Josefina, vamos a conversar contigo en relación precisamente a este último elemento, la participación popular en la defensa de los intereses de Venezuela y sobre todo la organización que ustedes tienen en este momento para la defensa de esos derechos. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Alan, por tu invitación. También mandarle mis saludos a Carlos Unzuategui desde aquí, desde Inglaterra, que la otra vez no pude enviarle mis saludos. También hacerles una invitación cuando quieran venir aquí a Inglaterra, estarán siempre bien recibidos. Referente a la situación de mi país, Venezuela, ya iniciamos y ya desde el 2021 el Movimiento Ciudadano 21 de noviembre ya iniciamos, donde decimos Venezuela no vota, Venezuela en desobediencia. Desde hoy inicio mi campaña y ya vengo desde hace muchos años en esta lucha, apoyé a Capriles, entregó 2 elecciones presidenciales, apoyé a Leopoldo López, se vendió y está ahorita disfrutando en España con su familia. Apoyé a María Corina, no podemos seguir apoyando esta cuerda de sinvergüenza. La última gota del vaso que la derramó fue Juancito Alimaña, entregando el cese de la usurpación, el gobierno de transición, a este usurpador tirano que es un verdugo, un criminal, y que los venezolanos dejen de vernos la cara de bolsas, porque nosotros no vamos a salir a votar. Peleen con quien peleen. A mí me podrán decir lo que sea, pero mi decisión está firme. Yo no voy a mi país desde el 2012 porque me tienen marcada, pero voy a seguir aquí luchando y llamando al no votar. María Corina Machado es una sinvergüenza. Yo era la única que tenía todavía un poquito de esperanza antes de entrar a este movimiento, que incluso le invité a través de su coordinador en el estado Vargas para que hiciéramos una reunión para que ella se uniera a nosotros al movimiento para derrocar esta tiranía, porque solo con la desobediencia civil tenemos que sacar a este tirano, porque tenemos un usurpador en el poder que está gobernando un país donde nuestra gente se está muriendo de hambre, donde la situación cada vez es más alarmante y que nosotros no podemos seguir callados. Aquí desde Inglaterra me mantengo en pies de lucha y este 22 de septiembre voy a estar en el consulado con mis megáfonos y mis pancartas llamando a los venezolanos a que no salgan a votar por ninguno de estas cuerdas de sinvergüenza. Y aquel venezolano que vote, escúchalo bien, estará manchando y matando nuevamente a esos estudiantes que dieron su vida por la libertad de Venezuela, porque esta que está aquí ha hecho huelgas de hambre. Y como venezolana, si me llegase a pasar algo en esa huelga de hambre que yo estuve haciendo y salieran a invitar a votar, esos me estarían matando a mí nuevamente, porque los verdaderos patriotas no se quitan sus botas, se mantienen en pie de lucha, y todos los venezolanos en desobediencia civil tenemos que dejar de obedecer a esta tiranía, porque en Venezuela no tenemos fiscal, no tenemos presidente, no tenemos nada. Entonces, ¿hasta cuándo, Venezuela? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo de que un criminal siga asesinando a nuestra gente, nuestras madres que paren hoy en las calles, que no tienen una jeringa para una inyección, que la situación es grave? Dios mío, ¿hasta cuándo? Ya son varios años en esta lucha. Yo quiero ir a mi país también y seguiré aquí luchando hasta ver mi país libre, porque yo sé que un día voy a regresar. Gracias, Alan, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Lila. Ahora, Eduardo, vamos a conversar con Eduardo Carvajal, que es coordinador internacional del Movimiento 21 de noviembre. Tenemos mucha energía de venezolanos en el exterior, 8 millones de migrantes,
y sobre todo el convencimiento mayoritario de que hay que cambiar las cosas. Pero ¿cómo organizamos esto? ¿Cómo lo convertimos y lo transformamos en un movimiento fuerte de presión internacional para lograr estos cambios que amerita el país? No, mira, ante todo, muchísimas gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones y lo que estamos haciendo por medio de tu programa. Que te está saltando pues todas estas eh, vendas que están poniéndole a la gente. Tenemos que ser más activos en emitir el mensaje, en llegarle al ciudadano. Un agradecimiento a ti y a todos los que hacen esta labor. Mira, nosotros estamos haciendo esta misma labor de llevar el mensaje de libertad a los venezolanos. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros ya sabemos que el mundo ha cambiado. El mundo ya no volverá a ser lo que nosotros conocimos, pero sí podemos llegar a un estado donde hay, el bienestar sea general, que exista seguridad de todo tipo, personal para las empresas, y donde podamos crecer con nuestras familias y crear esa sociedad plena de derechos y de libertades, que es el ideal de todo ser humano, como reza en nuestros derechos inalienables, los derechos naturales del ser humano. Nos basamos en esto, no somos un partido político, nosotros no queremos un curul, no buscamos presidencia, no buscamos ni gobernaciones. Aquí en este movimiento somos personas que nunca hemos estado en la política directamente, porque de alguna manera, pues con nuestras observaciones o reclamos, ya entramos en el juego de la política. Si vamos a la semántica, la política es el arte del entendimiento entre los seres humanos, y la han convertido en un gran negocio. Estos politiqueros vagos, chupa sangre, ya pues todos los epítetos ya lo sabemos, lo que son estas personas, nos han llevado a esta situación de miseria que estamos llevando los venezolanos. Vamos ya, o sea, aunque es global, vamos a referirnos ahora a lo que es Venezuela. Y estos mismos personajes que han llevado a esta Venezuela próspera, donde había en cierta forma algunas libertades para poder tener empresa y tener educación y poder viajar y poder llevar una vida digna. Eso es lo que queremos, que podamos retornar al país. Ya sabemos que los tiempos han cambiado, estamos en la cuarta revolución industrial en la humanidad, estamos en la época ahora de la robótica, el transhumanismo, vienen cambios en las formas de energía que vamos a utilizar, vienen muchos cambios a nivel global que por supuesto interferirán en nuestra forma de vida, pero lo que sí vemos claramente que ese experimento realizado con la sociedad venezolana de llevar un país con una mediana libertad a una total esclavitud y con una forma de vida donde había un confort, donde existía un progreso, que ahora lo que tenemos es miseria, hambre y muerte. Pues entonces el movimiento ciudadano se crea con personas que estamos convencidos de que podemos tener un sistema, cambiar este sistema y hacer que el Estado de Derecho permita el desenvolvimiento de las personas, donde todos somos iguales ante la ley, que el Estado se ocupe únicamente de la seguridad y defensa, de la seguridad interna con los cuerpos de seguridad del Estado, que son a la vez el cuerpo que va a ejecutar las órdenes del sistema judicial, que va a ser abierto a todos los ciudadanos que habitamos en la República de Venezuela, donde somos iguales ante la ley. Ahí cambia toda la perspectiva de vida de una sociedad. En este momento, en la impunidad, la desgracia que tenemos encima con esta gentuza que roban, que son criminales, que no tienen honor, pues por supuesto ahí está. En una sociedad donde el honor sea la premisa, como rezaba ese dicho de la Guardia Nacional venezolana, que era
la premisa, lo más importante es el honor, el pundonor del ciudadano civil, del ciudadano militar, del empresario, del obrero, del maestro, del educador, del educando. O sea, tenemos un cambio que en nuestra sociedad que ha sido el declive, porque quieren que vivamos en ese caos y en esa miseria y nos mantengamos. Nosotros buscamos romper ese sistema, eliminarlo, execrarlo de la sociedad, refundar el país, donde la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos prevalezca ante cualquier otra cosa, donde ninguna supuesta mal llamada democracia como sistema político va a dirigir los destinos de toda una nación. Una minoría no puede decidir por toda una nación. Tenemos que respetar las libertades individuales y Sigmund Freud dijo, la libertad es una gran responsabilidad y por esa razón muchísimos seres humanos no la quieren y no la aceptan y no quieren enfrentarla. Hay que ser responsables y para eso tenemos que vivir en libertad y la libertad se acaba cuando empieza la libertad del otro y ahí es donde el Estado de Derecho que queremos llegar a tener sea lo que dirija los destinos de la nación, no los designios de un politiquero o de una persona que diga vamos a elecciones, yo voten por mí, les voy a regalar $6,000 al año o voy a mejorar la empresa petrolera y vamos a vivir todos de esto y le voy a dar educación, medicina, techo, el zinc para el rancho. Mentira, embuste. No podemos seguir cayendo en el juego del engaño del politiquero. Una vez más, dándonos cuenta que vemos que la mitad de la población joven de Venezuela se tiene que ir caminando para el norte y el sur de las Américas, con todos los peligros que ello conlleva, porque tiene que huir de un país donde no puede vivir y no tiene un futuro. Eso es lo que buscamos como ciudadanos. Para eso necesitamos la voz de todos los que nos puedan colaborar. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, Eduardo. El tiempo en estos programas es corto y breve cuando se habla de temas interesantes. Lamentablemente, pues nos toca ir finalizando, pero un breve mensaje de cada uno de ustedes para esta Venezuela de hoy. Empezamos por Vilma. Esta Venezuela de hoy tiene que entender que para elegir a quien te va a gobernar y quien va a administrar tus erarios, tu dinero, ese consejo, antes se llamaban consejo municipal, eso le cambiaron el nombre, esa alcaldía, esos colegios, tú no puedes elegir ladrones, zánganos, sabandijas, gente despreciable, sociópatas, ruines, que se vayan allí solamente a robarse el dinero que le corresponde a toda una población. Fíjate que en el 2022, mientras en Qatar, con 8 estadios, ellos construyeron con $6.5 billones, 100 hoteles 5 estrellas con $200 billones, y estaban aquí debatiéndose dos zánganos, dos bandos de zánganos en el Reino Unido para robarse $1.95 billones de los venezolanos. Mientras en Qatar estaban invirtiendo, aquí estaban peleando en una corte un par de impostores para robarse lo ajeno. El venezolano de a pie tiene que entender que no puede elegir gente, si se le puede llamar gente, a payasos de ese tipo, ladrones, porque bueno, ese día es que Venezuela va a cambiar. Perfecto. Perdona. Lila. Bueno, mi mensaje para los venezolanos en el mundo entero, clamo en esta hora, en este momento, ante la Santísima Virgen Nuestra Señora de Rosario de Fátima, que el Espíritu Santo los ilumine y que nos salgan a votar, que no se vuelvan a dejar engañar, que no podemos decir que en Venezuela hay democracia cuando sabemos que es una tiranía, que hemos ganado varias elecciones presidenciales y han sido entregadas al verdugo. Como venezolanos y como venezolana, solo le clamo a él, al Espíritu Santo. No me crean a mí, él los guiará. Así como me ha guiado a mí durante todos estos años, Venezuela no vota y me mantengo en desobediencia civil contra las dos tiranías que hoy se encuentran en Venezuela. Gracias, Alan, por esta invitación. Un beso desde Londres. Muchísimas gracias, Lila. Y Eduardo.
Un mensaje breve para cerrar este programa. Mira, una vez más, gracias por tenernos aquí. Y el mensaje es para los ciudadanos venezolanos que quieren vivir en libertad. No se está llamando a un enfrentamiento bélico, ni estamos llamando irresponsablemente desde el exterior a que vayan a enfrentar venezolanos desarmados a una tiranía criminal y genocida. Lo que se está llamando es al consenso de la masa crítica del venezolano suficiente para demostrarle al mundo en un evento de la toma de los centros de poder pacíficamente, diciéndole a todo el mundo de que Venezuela es un estado fallido, paria y canalla y que hay que cambiar el sistema tiránico para tener libertad a los ciudadanos. Y la resolución 1514 y 1541 de la Organización de los Estados de la ONU permite que los ciudadanos llamen a tener la libertad, porque acuérdense que estamos sometidos por una potencia extranjera que es Cuba. Venezuela está abajo en la pata, en la bota del castrocomunismo. Y para terminar y ser breve con esto, esa es la única opción que tenemos los venezolanos para que reaccionen los militares y las fuerzas de seguridad del Estado, quienes son los que tienen las armas de todos nosotros los venezolanos para combatir a los delincuentes que nos están oprimiendo y nos mantienen bajo un yugo tiránico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo del Movimiento 21 de Noviembre. Hemos tenido una conversación bastante interesante. A veces nos falta tiempo para seguir conversando, pero bueno, ya habrá otras oportunidades para hacerlo. Vámonos a...